exponer con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nuevamente compartiendo con ustedes este espacio de Solo el Amor Crea. También saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nuevamente nos conecta con ustedes, como siempre, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. La hermana Marisa Ayala en la locución es quien les saluda en este nuevo martes que el Señor nos concede para hablar sobre temas de familia y de vida. Hoy en concreto de la vida y de la vida del alma, que es muy importante, no muy, sino la más importante. En nuestro programa de hoy vamos a tratar un tema que tal vez puede sonar no tan común, ¿no? O algo anticuado, algo ya superado, algo de lo que se puede prescindir, por lo tanto algo no esencial, ¿no? Término tan de moda en nuestros días, ¿no? Algo que toca esta vez a la vida espiritual, tan afectada por el mundo y sin la cual difícilmente se puede vivir en plenitud la vida física, también tan vapuleada en nuestros días, ¿no? Y ese algo se llama la ascética cristiana, que tal vez nunca hemos escuchado esa palabra, que no tenemos idea de lo que significa, que a lo mejor pensábamos que eso ya ni existía. Bueno, pues justamente para conocer en la profundidad que nos sea posible dentro del tiempo que tenemos, hemos invitado nuevamente a nuestro programa al padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino, capellán de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Buenos Aires. Padre, es una alegría grande tenerlo nuevamente en nuestro programa y gracias por su tiempo y por decir sí a esta entrevista. Igualmente, muy buenos días, querida hermana, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Martes maravilloso que el Señor nos regala, por lo menos aquí en la Argentina podemos decir que es maravilloso verdaderamente. Sí, la verdad que sí, además el clima hoy nos acompaña, está bastante bueno. Primaveral, totalmente. Padre, bueno, entrando ya en temática, ¿qué significa esto de ascética, no? Suena un poco como difícil, ¿no? Esa palabra ascética, ¿y en qué consiste cuando hablamos de ascética cristiana? Bien, mira, justo yo les voy a contar a la gente un entretelón. Recién mientras hablábamos con la hermana antes de empezar la audición, ella me pregunta, padre, ¿cómo le va con los ejercicios? Algo así me preguntaste vos, ¿no, hermana? Sí, padre, sí. Yo me quedé pensando ahí, ejercicio, yo pensaba que ella me estaba diciendo cómo si yo me estoy ejercitando, si estoy haciendo actividad física, y ella se refería, por supuesto, a la actividad espiritual, ¿no? A los ejercicios espirituales que tuvimos esta semana, que ha tenido una repercusión bellísima. Qué bueno. Viernes, sábado y domingo, el primer retiro virtual que dimos junto al diácono Jorge Novoa, una eminencia y una profundidad espiritual que, mira, alguna vez le tienen que hacer un reportaje, una eminencia. Buenísimo. Supera su amor a la Iglesia, su humildad y su inteligencia, yo creo que a muchos sacerdotes y obispos, digo, por la sabiduría que tiene, sin desmerecer a nadie, por supuesto, ¿no? Pero bueno, sí. El Señor le ha dado un gran amor a la Iglesia que la gente eso lo percibe. Y bueno, junto a mi querido hermano, el padre Marcelo Marciano, y que ha sido de gran bendiciones. Pero yo me había quedado justo, cuando vos me dijiste cómo fueron los ejercicios, claro, vos me estabas hablando de los ejercicios espirituales, ¿no? Y yo estaba pensando de los ejercicios físicos. ¿Por qué me habrá preguntado eso la hermana? Estamos haciendo alguna actividad física también, ¿no? Que es saludable. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta comparación entre telón? Porque justamente la palabra ascetismo viene de un vocablo, el vocablo griego, que es askesis, askesis, que significa el ejercicio corporal, y especialmente significa justamente el entrenamiento que hacen los deportistas. Por eso yo me quedé tildado en eso, en esa conversación. Entonces, a ver, los primeros cristianos que hacen van a adoptar esta palabra
ascetismo, justamente para denotar esa práctica de las cosas espirituales o los ejercicios espirituales realizados eso con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De poder adquirir los hábitos de virtud. Hoy es cierto lo que vos lo que decías al comienzo del programa, ¿no? Es anticuado esto, cuando se habla de la ascesis, y hoy muchas veces se emplea a menudo en un sentido, vamos a decir, despectivo, para designar algún tipo de práctica piadosa de fanáticos, y la ponen en la misma categoría, pero es común que la confundan con la palabra austeridad, la palabra ascesis, ¿no? Incluso los católicos, pero evidentemente una comprensión que es incorrecta, porque aunque la carne está continuamente deseando contra el espíritu, carne y espíritu parecieran que fueran contraposiciones, ¿no? Y la represión y la autonegación van a ser necesarias también para controlar nuestras pasiones más bajas. Sería un gran error para los católicos medir la virtud de una persona por la extensión, que eso también vamos a hablar, ¿no? Y el carácter de las penitencias corporales. Pero justamente el ascetismo o estas penitencias externas, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, incluso los santos nos invitan también a llevarlo con cierta cautela, ¿no? Pero bien, hoy esta palabra es muy, muy, muy necesaria en nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque así como les cuento a la gente que nos está escuchando, yo cuando llegué aquí en la Argentina, con un montón de actividades, de peregrinaciones, retiros por todo el país, jornadas de evangelización, no solamente dentro del país, sino fuera del país, me llevaron a mí en 3 años prácticamente a ganar peso, como unos 15 kilos de más o menos. Bueno, llevo bajado 9 desde hace 4 meses, haciendo justamente un ejercicio ascético, ejercicio corporal, en donde uno evidentemente tiene que hacer actividad física y aprender, bueno, es decir, a privarme, no a no comer, sino a privarme de ciertas comidas que ayudan a que vaya ganando un peso que es innecesario para la salud, ¿sí? Y lo mismo pasa también con la salud del alma, así que hoy más que nunca esta palabra ascesis es una palabra que tenemos que volver a redescubrir la riqueza que tiene para nuestra vida de fe. Padre, ¿por qué nos es necesaria esta ascesis, esta ascética en la vida espiritual? Yo mientras usted hablaba, lo relacionaba, así como usted nos habla de que tuvo que entrar en una dieta para controlar el peso físico, tal vez, o por cuestiones de salud también, uno necesita como un equilibrio espiritual, ¿no? Mantener un buen peso espiritual, tal vez por ahí va la cosa. Exactamente, porque primero, mi hermana querida, aquí en esto tenemos que tener en claro, todos los que nos están escuchando, toda la iglesia, ¿no? Sobre todo el querer ser santos, que es la vocación universal de todos los hombres, y justamente la santidad va a pasar por un camino de perfección, va a pasar por un camino de la cruz. Y sabemos que no, la santidad no es posible sin la renuncia y sin el combate espiritual. De ahí la importancia del progreso espiritual implica justamente la ascesis, este ejercicio del alma, y la mortificación ¿qué van a hacer? Que van a conducir gradualmente al ser humano, al cristiano, a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Decía San Gregorio de Nisa, padre de la Iglesia, decía, el que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás. El que asciende deja de desear lo que ya conoce. Por eso qué importante, ¿no? A querer ascender gradualmente, evidentemente que es todo un trabajo, como una especie de ejercitación del cuerpo, tan necesario para vivir saludablemente.
en la vida espiritual el ejercicio del alma o el ejercicio espiritual, que muchas veces se nos dan medios para ellos. Por ejemplo, en los preceptos de la Iglesia, en uno de los preceptos de la Iglesia, creo que es el 4º precepto, dice que nos recuerda que hay que ayunar y abstenerse de comer carnes, por ejemplo, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué hace este precepto de la Iglesia? Asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan justamente para esas fiestas litúrgicas, que contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y justamente la libertad del corazón, que hacia ello va la ascesis. Ayudarnos justamente a eso, ¿no? A tener dominio sobre nuestros instintos, sí, porque el mismo San Pablo lo dice: no entiendo mi manera de obrar, hago el bien que no quiero y no hago el bien que deseo. Eso lo dice el mismo San Pablo. Y la libertad del corazón, que eso va a ser bien importante, ¿no? Un cristiano no puede vivir apegado a las cosas del mundo. Es cierto, vivimos en el mundo, necesitamos, y las cosas del mundo nos pueden ser de gran utilidad en la evangelización, pero un cristiano no puede nunca estar apegado a las criaturas ni a las cosas del mundo. Tiene que tener un corazón libre para amar. Eso es lo que nos ayuda a la ascesis. Es clarísimo, esto así quedó muy claro. Padre, antiguamente se escuchaba más hablar, incluso en los libros uno lo encontraba más fácilmente, de que el cristiano debe buscar su perfección. En la actualidad hablar de esto suena, lo que decíamos, ¿no?, anticuado, e incluso hay como una visión que llama la atención porque es como algo egoísta, ¿no? Pues buscar la perfección, la propia perfección, se puede ver como un buscar yo ser perfecto, ¿sí? En plan de mi persona, buscar una autoperfección para superar a los que están a mi alrededor. Pero ¿es realmente este el sentido que la Iglesia le da cuando habla de una perfección cristiana? Sí, no es una visión narcisista, Ojo, cuidado, los que piensan de esa manera están errando gravemente y no han comprendido justamente las mismas palabras de Jesús. Jesús dice: sed santos, como mi Padre y yo, y sed santos, sed perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. O sea, la perfección es una búsqueda constante que debe tener el cristiano, si no nosotros podemos caer, yo le digo, una especie de hay un pecado muy grande, ¿no?, que es la aseria, de terminar viviendo la aseria en la vida espiritual, que si querés eso también podemos compartirlo ahora un poquitito más adelante. Sí, claro. Pero justamente no es un narcisismo en donde yo busco la perfección por la perfección, sino lo que quiero hacer es agradar a Dios. Recordemos que un gran riesgo de esa falta de búsqueda de la perfección y quedarme en la comodidad así que caiga en algo que el mismo Papa Benedicto XVI en muchísimas ocasiones, y el mismo San Juan Pablo II en el último tiempo de su pontificado denunciaba constantemente, cuando hablaba de una cultura del hedonismo, ¿no? El hedonismo es el placer por el placer, ¿no?, de la liviandad en todo. A veces podemos tener una fe también hedonista, en donde no buscamos nosotros un compromiso con lo moral, con lo espiritual, con el prójimo. Eso lo hemos hablado, creo, no sé si contigo o en otro programa que me habían invitado sobre la New Age, justamente ese típico de espiritualidad, una espiritualidad no comprometida, una espiritualidad sin moral, en donde yo busco a los ángeles, busco las energías buenas, las vibras, pero puedo llevar una vida moral de acuerdo a mis pasiones, ¿no? Cosa que el cristianismo lucha justamente contra eso. ¿Por qué? Porque el aceptar la nueva vida en Jesucristo, que va a implicar un cambio también en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, porque hay un cambio, una metanoia de la que habla San Pablo, que no solamente es un cambio de la mente, del corazón, sino de todas nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque Jesús
empieza a ser Señor de nuestra vida, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de dirigirnos hacia los demás. Jesús no entra en un ámbito privado, es Señor de mi vida solamente cuando voy en la iglesia, sino que es Señor de toda mi vida. Y justamente la fe católica lo que hace es compromete toda la vida del hombre, en sus pensamientos, en su moralidad, en su forma de ser. Está bárbaro. Sí, padre, es que es así, o sea, no podemos, como usted dice, vivir solo en casa o solamente en la iglesia esta fe, sino que la fe abarca todo, ¿no? Es una entrega de la persona a otro alguien que nos espera. Padre, tenemos que hacer una pequeña pausa y continuamos con usted en Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. La ascética cristiana, justamente ese es el tema que estamos tratando hoy con el padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino, capellán de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Buenos Aires. El padre nos explicaba el origen de esta palabra ascesis, ¿no? Que viene, o la ascética, que viene de una palabra griega, askesis, donde se manifestaba o se expresaba lo que es el ejercicio corporal, el entrenamiento que tenían los deportistas para poder llegar a hacer lograr la meta que querían, ¿no? Y que también los primeros cristianos la adoptaron dentro de su vocabulario para expresar esos ejercicios del espíritu que son necesarios para adquirir la virtud, dado que no nos es tan fácil, no es algo natural, por decirlo de alguna manera, el que la virtud salga de nosotros después del pecado original. También nos hablaba que es necesario para un autocontrol en cuanto a las pasiones, a esas cosas que a veces nos salen, es abrupto, ¿no? Que hay que también mantener bajo control. Nos decía el padre que es necesaria para la salud del alma, porque el alma también necesita tener como un peso equilibrado, ¿no? Así como para el físico a veces lo podemos necesitar a través de dietas, etcétera, también el espíritu necesita ese equilibrio. Y que nos es necesario porque si queremos la santidad va por el camino de la cruz. Por lo tanto, la renuncia nos ayuda a vivir ese camino de las bienaventuranzas a las cuales vamos todos encaminados, ¿no? También nos hablaba de que la perfección no es algo narcisista, es decir, no es una fe hedonista donde yo no adquiero ningún compromiso, ninguna moral, sino que es una búsqueda constante de la santidad, una búsqueda de agradar a Dios. Esto es lo que hemos visto en la primera parte del programa. Padre, usted hablaba sobre la asedia, que también nosotros podemos un poco como irnos de ese lado, ¿no? Cuando hablaba de la fe hedonista. ¿Qué más nos puede decir sobre este punto? ¿Cómo uno puede saber si se va encaminando equivocadamente hacia ese camino de asedia? Sí, cuando hablamos de la asedia es una de las tentaciones a la que abre la puerta a la presunción, ¿sí? El padre Horacio Bojorge, un gran jesuita al que yo admiro muchísimo, que tiene una gran sabiduría, vive actualmente en el Uruguay, fue profesor mío en Salmos. Él ha escrito varios libros y ha escrito justamente sobre un libro justamente sobre la asedia. Él dice que yo fui su mejor alumno. Cosa con lo cual, padre, bueno, ahora lo va a demostrar. Yo digo, como seminarista siempre tuve un perfil muy bajo.
Entonces yo no sé, de entre tantos alumnos, porque en ese momento, gracias a Dios, éramos muchísimos los que estábamos en el seminario. Yo estudié con los jesuitas en San Miguel, donde, bueno, Bergoglio fue también rector y provincial en ese mismo lugar. Y él justamente habla en este libro sobre él habla sobre el demonio de la asedia. Los padres espirituales entienden por esta palabra, ¿no?, por la asedia, y miren, porque esto puede ayudarnos mucho en nuestra vida espiritual, ¿no? Entienden por esta palabra una forma de aspereza, vamos a decir, o de desafrimiento, muchas veces debidos a la pereza, y al relajamiento de esta vida ascética, al descuido de la vigilancia y a la negligencia del corazón, ¿no? El mismo Jesús dice: el espíritu está pronto, pero la carne es débil, en el Evangelio de San Mateo. Por eso el desaliento doloroso va a ser el reverso de la presunción. Por eso quien es humilde no se extraña de su miseria, Nosotros tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestra humanidad, porque aún nuestra miseria puede llevarnos a una mayor confianza y a mantenernos firmes en la constancia, aún frente a una virtud que nosotros sentimos muchas veces que no alcanzamos. Querríamos llevar o tener una vida de virtud, pero no podemos. La asedia justamente será eso, ¿no? Esa especie de hastío, de tristeza que aún experimentamos en la vida espiritual. Por eso esta asedia, o el demonio de la asedia, le dice el padre Bo Jorge, muchas veces ataca a los mismos cristianos. Aquellos que de repente vos decís: mirá, celebran la Eucaristía, esto nos puede pasar a los sacerdotes o a las religiosas, ¿no? Y lo vivimos como algo monótono, como rutinario, algo de lo que nos tenemos que sacar rápido, porque es una obligación. Entonces, mientras más rápido mejor, así estoy tranquilo y no disfruto del encuentro con el Señor en la adoración eucarística, y vivo triste o no me confieso, que eso también muchas veces nos puede pasar a los sacerdotes. Dios nos libre y nos guarde de todo esto, ¿no? El no encontrarle sentido y gusto a las cosas de Dios. Estoy delante del Santísimo, que la asedia va mucho más que una simple, vamos a decir, desolación espiritual. Y estoy como si estuviera frente a nada, ni a un cuadro que me conmueve, ¿no? Muchas veces, ¿por qué pasa esa tristeza espiritual que sentimos? Justamente, acá está la palabra, una tristeza, ¿no? Un desabrimiento, una forma de aspereza frente a las cosas de Dios que a nosotros, hermanas, nos tendría continuamente que enamorar y gustar. Podemos llegar a tener momentos de desolación, donde no sintamos nada, pero nuestra voluntad justamente está buscando estar con el amado. Bueno, eso es un don de Dios, ¿no? Claro. Cuando San Ignacio de Loyola habla de la consolación y la desolación, San Ignacio ubica la consolación y la desolación en los ejercicios espirituales. Justamente el viernes 31 fue el día de San Ignacio de Loyola. Él habla de la consolación a nivel de la voluntad, de los sentimientos y de la razón, ¿no? Pero aunque muchas veces estamos desolados en los afectos, ¿no?, porque no sentimos ganas de rezar y todo eso, bueno, hago el esfuerzo y voy porque sé que Él está ahí, ¿no? Entonces hay una consolación, no quiero marearlos, no sé si los estoy mareando, una consolación a nivel de la voluntad, porque aunque no siento nada, estoy ahí porque Él está. Señor, yo creo que tú estás ahí. ¿Por qué? Porque, mi querida hermana y gente amada, la fe no va a consistir en cuestiones de sentimientos, sino eso de es decisión, importante, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque la fe no es una cuestión de sentimientos, sino de decisión de amar. Pero cuando las cosas de Dios son desabridas para mí y vivo en un estado así constante, ¿no?, de apatía, donde la palabra de Dios no me interpela, donde no tengo deseo y no quiero buscar a Dios, y donde me resulta hasta fastidioso para ir a misa o confesarme, cuidado, muchas veces todo eso es que ha habido un relajamiento en nuestra vida espiritual, no hemos sido lo suficientemente vigilantes, hemos sido negligentes con nuestro corazón,
Eso es importante estar, y va a requerir justamente eso, un trabajo de ascetismo, ¿no? De esforzarme, de luchar también contra esos sentimientos negativos, ¿no? Y obviamente el demonio lo que más quiere es que no tengamos ganas y nos pone todos los peros habidos y por haber para que no nos acerquemos al Señor. Por eso el demonio le teme terriblemente, ¿sabes a quiénes? A los ascéticos. El demonio a las personas que tienen una vida ascética, una vida constante, espiritual, de renunciamiento, de la búsqueda de la perfección. El demonio le teme muchísimo, no al que está recién iniciando o que dice, bueno, voy a ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Eso es, eso es lo mínimo. Eso es lo obligatorio, claro. Mínimo, básico. Es como cuando yo le digo a la gente linda, cuando la iglesia dice confesar y comulgar, al menos, es un precepto, ¿no? Al menos una vez al año en fiestas de guardar. Es como decirle, bueno, bañate aunque sea una vez al mes. Ninguno que me está escuchando aquí, con todo el cariño, y si alguien se siente ofendido le pido disculpa, ninguno en su sano juicio va a decir, bueno, me baño una vez al mes, al menos que tenga un problema de salud muy grave en la piel, claro, o que tenga un problema de salud mental. Ya, ¿por qué? Porque verdaderamente no bañarme durante muchísimo tiempo trae también consecuencias sobre nuestro cuerpo. Porque a la salud también, claro. Exactamente, a la salud de uno y a los que están alrededor. Imagínate que estás viviendo con 15 monjas y las 15 monjas no se bañan sino una sola vez al mes. Por favor, yo no quiero entrar en un convento así. Claro, le abran las puertas. Muy gráfico. No se puede entrar en ese lugar. Nos va a pasar lo que pasaba en España, en el santuario del Santiago de Compostela. Pusieron ese botafumeiro, ¿vos sabés? Porque pusieron ese famoso botafumeiro por los peregrinos, en Compostela, porque cuando llegaban los peregrinos, los penitentes, después de atravesar días y días, imagínate, donde no existían los baños, no existían las duchas, prácticamente la gente se higienizaba como podía. Cuando entraban en el santuario, claro, era disculpando la expresión que pongo, un tufo, un olor. Claro. Era impresionante. ¿Quién iba a poder estar rezando ahí con el olor a peregrino que hacía? Entonces, el famoso botafumeiro que se pone en honor al apóstol Santiago, que hoy nosotros lo vemos y es tan hermoso verlo de un lado al otro. Pero ¿qué hacía el incienso? El incienso lo que hacía justamente era borrar, por así decirlo, borrar el olor. Bueno, lo mismo pasa también en la vida ascética y en la vida espiritual. Yo no puedo decir, bueno, a ver, voy a comulgar solamente una vez al año o me voy a confesar solamente durante las fiestas de la Pascua, ¿no? Va a requerir justamente, si hay una búsqueda de la propia perfección y que tenemos que buscarlo, y vuelvo a decir que no es una cuestión narcisista, porque la Biblia dice bien clarito, es sin santidad nadie verá al Señor. Es importante la búsqueda de la propia perfección, ¿no? Y justamente el ascetismo cristiano, que va a ser impulsado por ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es luchar también contra nuestra humanidad, contra aquellos elementos personales de autosatisfacción que muchas veces quieren terminar dominando en mi mente. O sea, está rico comer, a mí me gusta comer, a todos nos gusta comer, pero tenemos que saber privarnos también, por ejemplo, de las comidas. Tenemos que dominar, ponerle al caballo riendas, porque si al caballo no le ponemos rienda, el caballo va para donde quiere. Entonces, justamente el ascetismo será eso, ponerle riendas a nuestras pasiones, ¿sí? Uh-huh. Y vuelvo a decir, el ayuno y abstinencia que se hace 2 veces al año, miércoles de ceniza y viernes santo, no es suficiente, no es suficiente. Nos quiere iniciar o dar un empujoncito para decir, bueno, a ver, muchachos, bueno, esto es el principio, no es que yo ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo y ya soy un genio y un santo. No, recién estamos empezando. Claro. Padre, ¿y puede uno mortificar solamente el interior y no el exterior o viceversa? Porque bueno, también la palabra mortificación
se escucha, bueno, creo que usted la mencionó en algún momento relacionado a la ascética, también se escucha mal, es decir, se está mal vista hablar sobre mortificación, ¿no? Porque ahora todo es cuídate, estate bien, para de sufrir, tantas cosas de estas, pero ¿se puede uno mortificar solamente, por ejemplo, el interior y prescindo de ayunos y demás? O al revés, ¿no? Hago un montón de ayunos y por dentro, pues bueno, vivo de otra manera. Yo te lo digo así bien clarito, viste que yo soy muy directo. Así que con esto te voy a rematar y todos van a entender el ejemplo que les quiero dar. ¿Puedo bajar de peso sin dejar de comer? Claro que no. Yo cuando, te cuento, hace 20 años atrás estaba excedidísimo de peso, mal. Estuve pesando 138 kilos y medio, casi 140 kilos estuve pesando hace 20 años atrás. Me dolían las piernas, nunca había ido a la balanza. Claro, yo empecé, después del seminario empecé a engordar. Fui al médico y el médico me pesó. Cuando me pesó y yo vi la balanza que subía la aguja, yo no quería mirar más la balanza, es más, tenía ganas de agarrar la balanza y tirarla por la ventana del consultorio médico. Me estaba diciendo la verdad, yo no quería escuchar la verdad. Y el médico, cuando yo me dice, claro, ¿cómo le van a doler las piernas? Y mire, está pesando casi 140 kilos. Y entonces cuando yo le dije al médico, y doctor, ¿y qué tengo que hacer para bajar de peso? Y el médico me dijo muy frescamente, me dijo, hay que cerrar la boca, me dijo. Claro, yo lo miré al médico también. Y de verdad hay un dicho que tenemos acá en la Argentina que dice, el muerto se asusta del degollado, porque el médico también tenía sus cuantos kilitos de más, pero bueno, tuve que emprender ese camino también por una cuestión de salud. Gracias a Dios pude llegar a mi peso ideal, bajé casi 40 kilos, y eso me ayudó muchísimo aún en mi ministerio para trabajar, porque me hace sentir mucho más ágil en los exorcismos, sobre todo también yo tenía una agilidad que con ese sobrepeso había perdido. Claro, bueno, es imposible bajar de peso sin cerrar la boca, o mejor dicho, uno sí tiene que aprender a comer, no es que no me voy a morir de hambre, porque no comer engorda, ojo, no comer engorda, cuidado, no es que me hago esas dietas que no como nada, no, es aprender a comer. En vez de comerme un plato, 2 platos, 3 platos, me comeré un plato normal, haré colaciones. Ahí es una cuestión, ¿ves?, de conducta en esto. Nuestro padre general hace unos años atrás nos había mandado justamente una carta a todos los misioneros vicentinos, hablando justamente de la mortificación, que es una de las virtudes que nuestro padre San Vicente de Paúl propone a los misioneros, ¿no? Un misionero sin mortificación no sirve, porque tiene que ser capaz de renunciar también. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ¿puede haber solamente mortificación interior? Esta es la pregunta que tú me hacías, sin mortificación exterior. Y yo, hermana, te digo, es imposible, no es posible. Las dos van acompañadas de la mano. Nos queremos autoengañar, como una vez yo escuchaba a un compañero sacerdote, bueno, nosotros ya hemos renunciado bastante también en el haber hecho votos, por eso podemos comer sin privarnos de nada. No, eso es mentira, es querer autoengañarnos. La mortificación es necesaria para las religiosas. Para vos también, sí. Para el padre Fabián, para el obispo diocesano, para el cardenal y para el papa. Acá no se salva nadie. No es que porque sea papa, cardenal, obispo, cura tengo privilegio, coronita de oro. No, es cuanto más tengo que practicar el ascetismo en mi vida espiritual, porque justamente será eso lo que va a impulsarme a mí en ese deseo de buscar la voluntad de Dios, aprendiendo a morir a mí mismo. Mortificación viene de eso, morir a mí mismo, morir a mis sentidos. Jesús mismo es claro en el Evangelio cuando dice, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no puede dar fruto. Morir, mortificación viene de muerte. Hay que aprender a morir a uno mismo. Vivimos hoy en un mundo tan hedonista que no preparamos a nuestros jóvenes ante el sufrimiento y ante cualquier fracasito se nos desmoronan
porque son jóvenes de plástico, son desechables, descartables. Estas palabras, ¿sabés quién las decía? Monseñor Stafolani, un obispo de Río Cuarto. A mí me encantaba, porque los curas jóvenes le decían, Monseñor, estamos cansados, Monseñor, necesitamos... y el obispo le decía, Monseñor Stafolani, me encantaba, decía, pero ustedes, estos curas jóvenes son todos de plástico, se cansan enseguida. Nosotros en nuestra época, cuando teníamos la edad de ustedes, íbamos y celebramos 5 misas, 6 horas de confesiones, íbamos de un pueblo al otro y no nos cansamos. Y ustedes se cansan ahora todos. Bueno, padre, pues... Monseñor Stafolani, me encantaba su frescura, como le decía, también las cosas con mucha sencillez, por supuesto, sí, paternal a los curas, ¿no? Con estas palabras, padre, ya... de renunciar. Y nos vamos a cansar enseguida. Somos descartables, un mundo que se cansa enseguida, que se estresa enseguida. Falta justamente de esto, de amor al otro, de superación. Esto es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiero, es mi vida y yo hago lo que mi vida, yo hago lo que siento. Esas frases están gastadas. Esas frases lo único que hacen, mi hermana querida, es crear generaciones debiluchas, en generaciones que no tienen la firmeza de luchar por aquellos que aman. Entonces, frente al primer fracaso, ¡brum!, se nos derrumba. Yo siempre digo que a mí, gracias a Dios, la formación eclesiástica no me fue fácil por diversos factores, me la hicieron algunas veces también un poco difícil, y lo digo con mucho amor, sin ningún, vamos a decir, resentimiento. Pero hoy le agradezco a Dios, en el momento fue dolorosísimo, pero hoy le agradezco porque me ha hecho valorar tanto lo que el ministerio sacerdotal, porque me costó estudio, porque yo no era un genio, no era el de los mejores seminaristas, el que mejor promedio tenía, pero después me costó porque también me la hicieron difícil al final. Digo, por eso yo amo tanto el sacerdocio, porque no me regalaron nada, porque sé que me costó lágrimas, sudores, muchas veces estar delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué permitís todo esto? Que yo lo sentía en algunas circunstancias como injusticias, pero una vez que pasa la prueba, somos fortalecidos, mi hermana querida. Y no terminamos siendo cristianos de plástico. Como plástico, descartables. Sí. Me ha gustado esa imagen. Descartables que nos llevan los vientos de la moda por donde vamos, que sin convicciones, ¿no? Con miedo a ser distinto. A veces, claro, todo el mundo va para un lado y parece que si no sos un católico políticamente correcto, y no está bien lo que estás haciendo. No, y nos tenemos que jugar y tenemos que decir las cosas, aún, por supuesto que podemos equivocarnos porque no somos infalibles, pero tenemos que ser honestos con nuestra propia conciencia, no callarnos por temor al que dirán, ¿me entiendes, hermana querida? Sí. Eso es lo que provoca el ascetismo en nuestra vida espiritual. Claro que sí. Porque su objeto, ¿cuál va a ser el objeto del ascetismo? Va a ser la subordinación de todos los apetitos inferiores a los dictados de la recta razón y a la ley de Dios, con ese cultivo continuo y necesario de las virtudes que el Creador quiso que el hombre poseyese. Entonces, justamente vamos a tener que luchar por eso. Padre, antes de continuar con la entrevista, quiero recordarle a los amigos oyentes, vamos a obviar un poquito la pausa, porque como hay tanto que hablar, Padre, y nos encanta escuchar todas las cosas que usted nos enseña, solamente recordarles que se pueden comunicar desde ahora, para los que viven en Estados Unidos, a través del número 1-866-398-6377. Para otros lugares, junto al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y a través de nuestro WhatsApp, el número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Padre, usted nos hablaba de este dominio de las pasiones, pero a veces no sabemos exactamente qué son las pasiones, o pensamos que siempre las pasiones son malas. ¿Nos puede recordar cuáles son las pasiones que debemos nosotros dominar o domar o controlar con esta práctica ascética? Mira, la primera que tenemos que dominar, y yo la que estoy luchando para dominar más, es la lengua.
San Pablo dice que de un órgano pequeño del cuerpo, nuestra lengua, el más pequeño de todo el cuerpo, depende nuestra salvación o nuestra condenación. Por eso, ¿y qué dice San Pablo? El que se cree muy religioso, que domine su lengua. ¡Wow! ¿No? La maledicencia, las palabras que son estériles. San Pablo mismo dice que salgan de vuestras bocas palabras edificantes, o sea, todo aquello que no edifique, mejor que no callarnos. se diga. Sí. Padre, la lengua, después nuestros deseos humanos, ¿no? Todo el tema, cuando se hablaba de la mortificación, ¿no? También de lo que es el santo recogimiento. Wow, hoy en un mundo donde todo entra por la vista, ¿no? El poder mortificar nuestra vista. Nos hablaban esto, me venía a mi mente el ejemplo de San Luis Gonzaga, ¿no? Que siempre él mantenía su mirada hacia abajo, cuando hablaba con una mujer, justamente para evitar cualquier tipo de insinuación o de pecado que pudiera surgir en su corazón, ¿no? Los santos en eso son grandes ejemplos en la vida de la santidad, ¿no? La obediencia, wow, qué lindo, sobre todo la obediencia a Dios, a la Iglesia, pero una obediencia santa y sana, no una obediencia enfermiza. Yo soy opositor de una obediencia enfermiza, de una obediencia sin diálogo. Esto que se hace lo que yo digo acá porque yo mando, porque yo soy el cura, porque yo soy la superiora, porque yo soy el obispo. Mira, justamente en estos días los jesuitas sacaron en su revista también de los abusos que se pueden cometer aún en las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, ¿no? O en las superioras que tienen el poder absoluto y que muchas veces termina, ¿no? Oprimiendo también la vida de la comunidad o de algunas hermanas, aún haciéndola ir contra su propia conciencia, ¿no? Yo creo que una obediencia justamente que es dialogado, es fruto de la búsqueda de la voluntad de Dios. Claro, es que ese es el norte. Ese es el norte de la obediencia, justamente la voluntad de Dios. Todos queremos ir a esa voluntad de Dios y facilitamos los medios para que se ve esa voluntad de Dios, ¿no? Exactamente, por eso yo creo que para los que vivimos en comunidad es muy importante el diálogo y expresar sin miedo también cuáles son nuestras ideas, aún sabiendo que nuestras ideas pueden ser distintas a la de algún hermano superior a quien le tenemos mucho afecto o aprecio, pero yo no me puedo dejar llevar por el afecto y el aprecio, yo tengo por las personas, sino yo tengo que buscar justamente la voluntad de Dios. Vuelvo a seguir el deseo, de buscar la voluntad de Dios. Padre, nos mandan saludos desde España, la familia Torres que está en sintonía, que muy buen programa, que muchas gracias, así que sepa, ahí le mandamos. Gracias, Padre, gracias. ¿Hay momentos en la vida donde sea más necesaria la ascética? ¿En toda la vida o hay momentos como más especiales para esto? Mira, yo creo, mi hermana querida, esto, ¿no? Aquel que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y justamente resistir las tentaciones, debe poner los medios para ellos, ¿no? A lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida, sobre todo cuando empezamos una verdadera vida en Dios, cuando Dios ha golpeado las puertas de nuestro corazón, ¿no? ¿Cuáles son los medios? Los medios van a ser justamente el conocimiento de uno mismo. Cuando digo conocimiento de uno mismo, no estoy hablando de estas terapias que a veces salen dentro de la... que salen ahí ofreciendo de autoconocimiento, que más que cristianas parecen de la New Age, ¿no? Hay un libro muy bonito que yo leí cuando era seminarista, que me lo aconsejaron en la clase de filosofía, de Romano Guardini, que se llamaba La aceptación de sí mismo. Anótenlo, si aquellos que quieren algún buen libro cristiano, de Romano Guardini, justamente se llamaba así el libro. La aceptación de sí mismo, sobre todo para aquellos que pueden llegar a tener problemas de complejos en su vida, ¿no? Pero el conocimiento de sí mismo es un medio justamente para esto. Y tiene que ir acompañado justamente de la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, ¿no?
Otro de los medios va a ser esto, justamente la obediencia al mandato de Dios, a la práctica de las virtudes morales y sobre todo la fidelidad en la oración. Pero toda nuestra vida, aunque no lo sepamos, padre, yo no sabía de este tema, esto es nuevo para mí. Quizás de una u otra manera estabas intentando vivir. Ahora le puedes poner nombre a aquello que estás intentando vivir y, por supuesto, esforzarte para perseverar en ese tipo de práctica, buscando la voluntad de Dios, ejercitando nuestra alma. Vuelvo a decir, a través de todo esto que le decía, el conocimiento de uno mismo, una ascesis, el cumplimiento de la voluntad de Dios, la vida de oración, conociendo también cuáles son mis límites, cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados. En eso consistirá, y creo que eso dura toda nuestra vida, no hay un tiempo que no hay vacaciones eso, toda nuestra vida. Claro, no tenemos vacaciones en esto entonces. No, en la vida espiritual justamente no hay vacaciones. No hay vacaciones. Uno puede tomarse vacaciones porque necesita descansar físicamente, pero en la vida espiritual no hay vacaciones. Mira, como decía la Madre Teresa de Calcuta, para descansar ya vamos a tener mucho tiempo en el cielo. Toda una eternidad. Yo creo que en el cielo vamos a trabajar también, Sí. Vamos a trabajar, si Dios quiere, intercediendo y haciendo lo que más nos ha gustado hacer aquí en la tierra. Pero lo bueno es que no nos vamos a cansar. Allá no nos vamos a cansar, eso es lo bueno. No vamos a cansar, por supuesto, no vamos a necesitar ahí eso. Padre, todo esto que usted nos ha estado hablando y explicando tan bien, nos lleva, ¿no? El fin de todo esto es obviamente nuestra unión con Dios, asemejarnos más a Cristo lo más posible, pero ¿cómo suscitamos en nosotros, si se puede, el deseo de esta semejanza, de este unirnos más a Dios? Porque si uno no desea algo, difícilmente va a poner medios para lograrlo. Pero muy bien, ¿cómo hago yo? Puede preguntarse a algún oyente, para suscitar ese deseo en el corazón de asemejarme a Cristo y de unirme más a Dios. Wow, qué linda pregunta, ¿no? Es bastante compleja la respuesta, pero voy a intentar explicar. O sea, en la vida espiritual hay distintas etapas, podemos llamar, ¿sí? Así como hay etapas en nuestra vida, en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, y después la ancianidad, que decimos es el esplendor, debería ser de la sabiduría, de aquel que ha aprendido a vivir. Entonces tiene una mirada muy distinta también de la vida, con la que puede tener un joven que muchas veces con sus fuerzas se quiere llevar el mundo por delante, ¿no? En la vida espiritual también hay estados que son descritos, ¿no? como caminos purgativos, iluminativo o unitivo, porque justamente lo que vos decías, el ser humano lo que busca es la unión con Dios, a eso tendemos, a la unión con Dios, ¿no? Que uno no puede decir yo me encuentro perfectamente en este estado o en este estado, si uno se da cuenta de que va ascendiendo o va creciendo en la vida espiritual. Entonces en este camino siempre va a ser de gran utilidad alguna persona que pueda acompañarme en la vida espiritual. Y digo alguna persona pues yo entiendo también que no es fácil, tristemente encontrar a veces dirección espiritual. Bueno, pero hay comunidades o congregaciones que se dedican a ello, entre ellos, bueno, los jesuitas y después las espiritualidades o familias religiosas que surgen a partir de San Ignacio, que San Ignacio no es que termina o crea todo este mundo, sino que lo que hace es reafirmar en el mundo del discernimiento y de la dirección o del acompañamiento espiritual, ¿no? Hay ejemplo de los primeros padres en la iglesia y de los monjes de Oriente, ¿no? Que justamente se retiraban todo para llevar una vida entregada a la oración, al ayuno y al conocimiento de la voluntad de Dios. Padre, nos pregunta de los oyentes de España, dicen, frente al escarnio y la irresponsabilidad y tantas otras cosas, ¿solo el amor nos puede ser medio para la ascética?
cuando ya no queda nada, sobre todo frente al escarnio y frente a las acusaciones, a la injusticia que uno padece a causa del Evangelio, y es solo el amor lo que nos queda, ¿no? Cuando ya no tenemos nada, qué lindo, ¿no? Yo creo que es el último peldaño, ¿no? Nos queda solamente Dios. Cuando hasta el mundo nos puede dar la espalda, el mundo nos puede negar, bueno, Dios no nos niega, porque Dios siempre está. Padre, también nos escriben desde Miami, dicen agradecerles el programa, muy interesante, el tema de la ascética, gracias Padre, y a usted hermana, el Señor les bendiga, desde Miami con todo amor, Esther. Qué lindo, gracias Tercita, nos siguen, Dios te bendiga. Nos siguen escribiendo, esto ve, yo sabía cuando lo traigo al programa, esto es, no puedo hacer pausa. Me dicen, en determinados casos, edades y circunstancias, el abuso opaca el sentimiento del amor. Es válida la aplicación de la inteligencia y realizarlo por inteligencia, por ejemplo, por saber simplemente que es correcto y por eso lo hago. O sea, pregunta que si a lo mejor el amor ha estado muy golpeado, si vale el hacer estas prácticas solo por la inteligencia, sería por la razón, ¿no? Porque yo veo que es correcto. ¿Estaría bien así, Padre? Sí, yo entiendo cuando me dicen el amor, quiero entender que se está refiriendo a la parte afectiva, ¿no? Entonces, por eso el mismo San Ignacio de Loyola, cuando habla de las consolaciones, él habla de las consolaciones afectivas, de las consolaciones de la voluntad y las consolaciones a nivel del intelecto, ¿no? Entonces, o sea, mi intelecto, mi inteligencia comprende que lo tengo que hacer, aunque justamente mis afectos no están en consonancia con aquello que creo, pero sin embargo lo hago. Entonces, fíjense, hay un consuelo en la voluntad porque termino haciéndolo, y también en la inteligencia, porque más allá de que se ha retirado todo afecto o todo amor, vamos a llamarle así, como nos lo está preguntando el hermano, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, y eso es un acto de amor, ¿no? Más clarito, por ejemplo, en la cruz, cuando María estaba al pie de la cruz de su hijo, no sentiría afectos, sino un gran dolor. Ahí la profecía del anciano Simeón se estaba cumpliendo al pie de la aleta, cuando decía, y a ti una espada te atravesará el corazón, y sin embargo, en medio de esa noche oscura, su voluntad, aunque ella no comprendía, su intelecto no comprendía, pero su voluntad hace que ella esté ahí al pie de la cruz. Entonces, eso tiene también muchísimo valor, porque cuando yo soy capaz de seguir amando, aunque no siento nada o no hay nadie a mi alrededor, para Dios eso vale muchísimo. Como Jesucristo en la soledad de la cruz, aún en la soledad de la cruz, sigue siendo capaz de amar. Ese es el sacrificio agradable a Dios. No el sacrificio agradable cuando solamente uno siente consuelos sensibles. ¿Me entendés, mi hermana querida? Sí, Entonces, a veces el discípulo, en este camino de la vida espiritual, también tiene que asemejarse al maestro y tiene que experimentar. Muchas veces, vuelvo a decir lo que nos preguntaba el hermano o hermana de España, será justamente esto, la afrenta, el escarnio, el dolor, la soledad. Pero sin embargo, cuando uno, consciente de todo eso que está viviendo, sabe que estoy buscando la voluntad de Dios y me mantengo firme, aunque el mundo no me entienda, eso para Dios vale muchísimo. Es justamente vale ahí muchísimo para Dios. Eso, cuando optamos solo por Dios. Después de un gran camino espiritual uno puede hacerlo, es una gracia inmensa también de Dios. Así que si alguien está viviendo eso, entiendo la dureza y el dolor de todo eso, pero realmente puedo decir que los admiro, es admirable, porque está prácticamente unida a la cruz de Cristo, unido a la cruz de Cristo. Muy a gusto, Padre, dice San Pablo, prosumo de mis debilidades, ¿no? Padre, ya se nos ha terminado el tiempo otra vez. Esto no puede ser. No puede ser, ¿cómo pasa tan rápido? Le agradecemos montones, Padre, su tiempo, todo lo que nos va enseñando en los programas, y por lo menos usted hoy termina el programa. Yo me despido ahora de los oyentes y usted, por favor, si nos da la bendición, sobre todo para todos los que están viviendo este momento del dolor, pero muy breve, Padre. Sí, Señor, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos
ellos y dale el don del consuelo. Y hoy, que es día del sacerdote, Señor, desde el corazón de este sacerdote, abraza a los corazones de cada uno de los que nos están escuchando, dale tu consuelo y alivio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.